Vamos a mirar la palabra del Señor, así que le invito a que tome su Biblia y vamos a ir a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos 13, 1. Gloria a Jesús. Póngase de pie, alabe al Señor. Amén. Dele gloria a Dios. Amén. ¿Ya están todos allí conmigo? Vamos a leer los 13:1, lo vamos a hacer a una sola voz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: sométase toda persona, ¿sí lo está leyendo conmigo? A las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Yo quiero que lo lean otra vez ustedes así bien fuerte, con esa voz potente. A ver, léanlo pues. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana yo te pido que tú nos ayudes, que tú seas, Dios mío, tomando el control de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón. Padre, gracias por este momento que tú nos das para poder compartir tu palabra. Te pido, Señor, que me ayudes, que me dirijas, Señor, que tu presencia se glorifique cada día, amado Dios. Mira este pueblo precioso que ha venido en esta mañana, Dios, para oír tu palabra. Los bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Jesús. Pueden sentarse, hermanos, dándole la gloria al Rey de Reyes. Amén. Vamos a hablar en esta mañana, hermanos, en la palabra del Señor, y vamos a hablar bajo el tema 6 maneras de usar la autoridad. Amén. Cuando hablamos de autoridad, estamos aquí en donde leímos ese pasaje de Romanos capítulo 13, donde dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Reconocemos, hermano, que cuando nosotros hablamos de autoridad, siempre pensamos de que la autoridad que hay, sea en el lugar que haya, en la posición que esté, sea terrenal o sea celestial. Siempre creemos de que de pronto tenemos el concepto algunos de que se da, digámoslo en ese término un poco feo, como a dedo, o porque la persona es cercana, o porque tal vez pertenece al círculo del que lo está nombrando. Pero tenemos que partir de un principio, y es el que dice acá en Romanos, donde dice que no hay autoridad sino de parte. ¿Sí lo está leyendo ahí? Dice: no hay autoridad, después de los dos, del punto y coma, dice: no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Tenemos que tener en claro, mis amados hermanos, amada iglesia, de que las autoridades que hay han sido puestas por Dios. Dios es quien establece y quien delega la autoridad. Si lo hablamos de afuera, hermanos, bueno, humanamente hay algunos que eligen de pronto estar en esa posición y dicen: bueno, yo algún día, los niños cuando están pequeños dicen: yo algún día quiero ser policía, y se preparan para eso y portan un uniforme que de una u otra manera les da autoridad. Amén. Yo algo que les digo a mis hijos siempre, les digo: hijos, donde quiera que uno vaya, siempre va a encontrar un símbolo de autoridad. Amén. Y no es como el mundo nos lo quiere hacer ver, o como el mundo quiere desdibujar, de que vivimos en medio de una generación donde podemos hacer lo que quiera, podemos vivir como queramos, podemos andar como queramos. No, siempre donde nosotros vayamos va a haber una autoridad establecida. ¿Dicen amén o no amén? ¿Amén o no amén? Uno nace con una autoridad, que son quienes sobre nosotros, nuestro papá y nuestra mamá.
Luego vamos creciendo y si vamos al jardín tenemos una autoridad que es la profesora. Si vamos al colegio también tenemos autoridades que son los profesores, que son los coordinadores, los rectores. Si ya somos más adultos, si usted va al trabajo, tiene una autoridad que es su jefe, ¿verdad? Si vivimos, si usted dice, no, yo no trabajo, pues hay unas autoridades dentro de la sociedad que se llaman las autoridades civiles, la policía, el ejército, bueno, muchos otros que han sido establecidos, pero donde nos movamos siempre tendremos una autoridad. Aún aunque un semáforo no hable, es autoridad. ¿Dicen amén o no amén? Aunque un semáforo no le diga quieto, no le diga no haga eso, nosotros sabemos que un semáforo es símbolo de autoridad. ¿Cierto? Porque los que conducimos sabemos que cuando llegamos, vamos en un vehículo y está el semáforo en color verde, ¿qué hacemos? Paramos y esperamos, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Seguimos. Pero si el semáforo está en rojo, entonces hay que acelerar más rápido. Entonces, ¿qué debemos hacer? Parar. Pero cuando una persona no entiende ni el mínimo principio de autoridad, entonces ellos entienden de que rojo es ande más ligero y por eso existen los accidentes, ¿cierto? Entonces cuando yo no entiendo el mínimo principio de autoridad, siempre voy a querer ir en contravía de lo que una autoridad establece. Y de la misma manera, cuando yo no entiendo el mínimo principio de autoridad, siempre voy a querer ir en contravía de lo que dice la palabra. ¿Cuántos están en culto? Eso, cuando yo no entiendo el mínimo principio de lo que es la obediencia, de lo que es el sometimiento, siempre voy a querer ir en contra de lo que tal vez se establece. Amén. De lo que tal vez es el principio que Dios ha dejado delegado. De tal vez como lo decíamos acá, no hay ninguna autoridad si Dios primero no la ha establecido. Si una persona fuera, hablando tal vez de las autoridades civiles, porta un uniforme de policía, es porque Dios lo ha establecido como autoridad. Amén. Es como autoridad, pero a veces nosotros no comprendemos. Entonces, por eso aquí dice la palabra, sométase toda persona a las autoridades, amén, superiores, porque no hay autoridad de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Lea conmigo el 2. De modo, léalo fuerte, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Entiendan lo que dice la palabra. Los que se oponen, de modo que aquel que se opone a la autoridad, dice que se está oponiendo a lo que está establecido por Dios. O sea, ya hay algo establecido por Dios que es un símbolo de autoridad. Amén. ¿Cuál es el principio de la autoridad? Bueno, veamos qué significa la palabra autoridad. La palabra autoridad significa facultad o derecho de gobernar, potestad de dirigir u ordenar delegada por otro. En este caso, cuando hablamos de una autoridad, estamos hablando, si la hablamos a nivel eclesial, estamos hablando de que esa autoridad ha sido delegada ¿por quién? Por Dios. Amén. Si lo hablamos a nivel de iglesia, estamos hablando de una autoridad que nos ha sido delegada del cielo. Que uno dice, bueno, pero ¿cómo Dios les da una autoridad a alguien? Bueno, ha sido delegada del cielo, ha sido delegada por Dios. Amén. Aún nosotros miramos, hermano, aún los curas son una autoridad. Amén. Los curas aún son una autoridad, ¿verdad? Que tal vez no ejercen la labor de la manera correcta como deben hacerlo, pero ejercen una autoridad que les ha sido delegada, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de autoridad, estamos hablando de esa facultad o de ese derecho que alguien en algún momento nos otorgó, que alguien en algún momento nos dio. Cuando de pronto, si hablamos de esa autoridad delegada y lo hacemos a nivel de liderazgo, los líderes ejercen una autoridad que les ha sido delegada no solamente de parte de Dios, sino también a través de su autoridad primera, que es el pastor. ¿Cuánto lo entienden?
Entonces Dios delega esa autoridad divina sobre el primer líder, el primer dirigente, que es el pastor, y luego esa autoridad trasciende sobre los líderes, que también es una autoridad delegada. ¿El ujier es una autoridad? Claro que sí es una autoridad. Le voy a decir, ¿el celador de pronto del banco es una autoridad? Sí, también es una autoridad. Si de pronto el celador se para en la puerta del banco y le dice a usted, disculpe, no puede salir hasta que yo no abra la puerta, usted le puede decir, ah, no, es que yo soy fulano de tal, a mí ábrame la puerta. No, usted tiene que esperar hasta que llegue el momento. ¿Cuántos alguna vez le has tocado quedarse encerrado en el banco? Y le toca a uno ahí esperar hasta que, yo no sé si es que cuentan por número, por cantidad, hasta que lleguemos 10 o 15 o 6, no sé si por docena, yo no sé cómo manejan eso, y uno espere hasta que le abran la puerta. Y ya le abren la puerta y ya uno se puede ir, pero uno no puede decirle, no señor, usted me tiene que abrir. No, a uno le toca esperar porque de una u otra manera es autoridad. De una u otra manera ese celador es una autoridad. El ujier es una autoridad. El ujier, usted no puede decirle al ujier, no, yo me voy a sentar donde quiera, yo voy a moverme como quiera, yo voy a pararme, a ir al baño, a hacer el desorden en la iglesia. No, si a usted el ujier viene y le dice, mire, le agradecemos que haga silencio porque estamos en el culto, entonces nosotros debemos obedecerlo a él, porque él es una autoridad. Usted no puede decirle, disculpe, es que yo soy el líder de caballeros. Ah, pues que usted apenas es un ujier, yo soy la líder de damas. O es que se le olvida que yo soy el copastor. Así seamos nosotros. El ujier es una autoridad. Un día estábamos en la puerta y veníamos entrando y uno de los ujieres dijo, disculpen, están leyendo la palabra, no pueden ingresar. Y yo vi que una hermana se molestó porque no la dejó entrar. Amén. Porque ella ya venía, como se dice coloquialmente, arriada. Ya venía para adentro. Y él le dijo, no puede entrar porque están leyendo la palabra. Y yo vi que la hermana se molestó por eso. Amén. Pero los demás esperamos porque entendemos que él es una autoridad. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? Entonces, cuando yo no me someto a ese principio de autoridad, me estoy oponiendo a lo que Dios ha establecido. Amén. Me estoy oponiendo a lo que Dios ha establecido. Y la autoridad comienza cuando yo pongo en práctica mi vida de sometimiento. Se lo voy a repetir otra vez. Mi autoridad comienza cuando yo pongo en práctica mi vida de sometimiento. ¿A cuánto les gusta someterse? Ándale. Se lo voy a preguntar otra vez. ¿A cuánto les gusta someterse? A ver, levante la mano los que son hijos. A ver. Y que tienen sus papás vivos. ¿A cuántos hijos les gusta someterse a sus padres? Baje la mano, a ver. ¿A cuántos hijos les gusta someterse a los padres? Pero mire, dése cuenta que los que levantan la mano son los adultos. Los jóvenes y los adolescentes no levantan la mano. A ver, adolescentes y jóvenes, ¿a cuánto les gusta someterse a sus padres? ¿Cierto? Algunos hacen como que, pues a mi hijo apenas bate las 2. Él hace, mamá, mírame, yo estoy acá. Porque el principio de una autoridad en nuestra vida, de que realmente podamos llevar a cabo, hermano, un principio de autoridad, es aprender a someternos. Si usted no aprende a someterse, si usted sufre con esa palabra de sométase, si usted le molesta esa palabra, si usted es de los que le mencionan esa palabra y usted como que hace fuerzas, hace muecas, hace pucheros, como que usted respira profundo, se hiperventila, a usted le pasa de todo, hermano, permítame decirle que su autoridad nunca se desarrollará. Amén. Porque el principio de la autoridad es el sometimiento. Amén. Cuando yo me someto a la autoridad y yo digo, bueno, de pronto el policía es autoridad, el pastor es autoridad, mis padres son autoridad, y yo no sufro con eso, sino que voy por la vida entendiendo ese principio, yo no voy a chocar, yo no voy a sufrir, ¿cierto? ¿O no? Amén.
Está como maluco que no digan mucho amén. Algunos como que hay que decir amén. ¿No? Ah, bueno, mejor. Pero cuando yo entiendo ese principio de sometimiento, yo no voy a sufrir. ¿Por qué los hijos adolescentes entran en una etapa que algunos padres dicen que es lo difícil? No, sencillamente que como no han entendido el principio de sometimiento, entonces no son capaces de enseñárselo a sus hijos. ¿Dicen amén los padres? Y entonces cuando no tienen la autoridad de enseñarle a sus hijos, de decirle, yo en estos días hablaba con alguien y le decía a esa persona, mira que su hijo está haciendo tal cosa, tenga cuidado con eso, y me respondió de esta manera, no, pero yo qué le voy a exigir si yo era peor o era igual. Y yo le dije, no, porque en Cristo nuevas criaturas somos. Y si yo he sido transformado en Cristo, ahora en usted está la autoridad de Cristo y en usted está la autoridad de exigirle que no sea igual. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Yo no puedo exigirle a mi hijo, no levante la voz cuando yo grito. No responda mal, pero yo estoy respondiendo mal. Pida el favor, usted nunca pide el favor cuando yo nunca pido el favor. Colabore, usted ¿por qué no lava la loza? Pero yo no estoy dando ejemplo de autoridad de lavar la loza. Haga tal cosa, pero yo no lo hago. Vaya al culto, pero usted tampoco va al culto. O sea, a veces queremos imponer cargas que ni siquiera nosotros mismos hacemos. Amén. Usted quiere que las personas aprendan y hagan cosas que ni siquiera usted mismo hace. Y cuando yo estoy hablando de ese principio de autoridad, lo estoy hablando desde todos los niveles. Si usted es líder, usted debe aplicarlo. Si usted es padre, usted debe aplicarlo. Si usted es jefe en su trabajo, usted debe aplicarlo. ¿Cierto que sí? Desde cualquier posición, nosotros manejamos el símbolo de autoridad. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Mire lo que dice el versículo 3, si usted puede leerlo conmigo. Dice, porque los magistrados, hablando de la autoridad, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Amén. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? ¿Qué debemos hacer? Haz lo bueno. ¿Y qué vas a recibir? ¿Qué vas a recibir? Alabanzas. Queremos no tener temor a la autoridad, porque la gente cuando va en una moto y sabe que lleva los papeles vencidos o que su seguro no es de manera honesta, ¿por qué le da temor y una vez da media vuelta y se devuelve? ¿Por qué? Porque está haciendo ¿qué? Lo malo. Y entonces cuando yo hago lo malo, ahí sí debo sentir temor. La Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Por qué nuestros jóvenes y nuestros adolescentes hacen algo malo y ellos se sienten como que uno de papá los está persiguiendo? Ay, pero yo no hice nada, yo esto. Y uno le dice, pero ¿acaso qué les hemos dicho? ¿Por qué? Porque ya han hecho lo malo. Y como han hecho lo malo, sienten que los persigan, que los ven, porque el acusador de nuestras almas, dice la palabra, que ¿quién es? Satanás. Que el Señor lo reprenda. Satanás es el acusador, pero la palabra es clara y dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. O sea, la autoridad que Dios ha delegado no está para que usted tenga miedo. Amén. No está para que usted tenga temor. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? Algunos ven la policía y tiemblan. Hay un policía. Pero si no estamos haciendo lo malo, ¿por qué vamos a temblar? ¿Cierto? Saludarlo, buenos días, buenas tardes, señor agente, ¿cómo está? Sus documentos, mis documentos. Amén. Los papeles de su carro o de su moto, aquí están muy bien, están en orden. Tiemble cuando lleve el seguro vencido. Tiemble cuando lleve el SOAT vencido, ahí sí tiemble, ¿cierto? Ahí sí tiemble de verdad. Y ay, Dios mío, se me venció el seguro y no me acordaba. Y usted desviando por todas las cuadras para que no lo cojan. ¿O no? Porque hay algunos que son así, hermano. Entonces, la autoridad no está para que usted tiemble.
La autoridad no está para que usted tenga temor, para que usted les tenga miedo. Algunos, ay, ahí viene el pastor, ay, y eso sudan y el pastor le dice, hermano, suba a la oficina que necesito hablar con usted. Ay, ya empiezan a temblar. Ay, Dios mío, ¿qué hice? Ay, ¿qué le dijeron al pastor? Si usted no ha hecho nada malo, ¿por qué tiembla? Nosotros no estamos puestos para que usted nos tenga el miedo. Yo un día le dije a una hermana que jocosamente ella lo hacía, y era que cuando yo tal vez llegaba, ella le decía al niño, haga tal cosa y si no le llamo a la pastora. Y un día yo la escuché y yo le dije, ¿qué le dijo usted al niño? Ah, que si no comía o algo que le estaba haciendo Y yo le dije, ¿y usted cree que eso es correcto? Le dije, es que nosotros de razón a veces los niños nos ven y como que, y empieza uno a crecer como si el pastor o la pastora fueran quién sabe quién. No, son figuras de autoridad que nosotros debemos amar, que nosotros debemos respetar. Pero entiendan, los pastores están puestos y estamos colocados es para ayudarlos. ¿O a cuántos de ustedes les hemos dado juguete alguna vez? Alce la mano, pues ahí Santiago, allá Santiago se la levanta. ¿A usted también le hemos dado juguete? ¿Nosotros? ¿Hartas veces? Ay, pobrecita. Pero no, nosotros no estamos para infundir temor en ustedes. Nosotros estamos puestos para amarlos, para ayudarlos, amén. Ahora, ¿cómo los ayudamos? Uno, la manera en que nosotros los ayudamos amonestándolos. Voy a volverle a decir, ¿cómo los ayudamos? Amonestándolos. ¿Qué es una amonestación? ¿Un llamado de atención? ¿A cuánto les gusta que les llamen la atención? Ajá. A nadie nos gusta. Pero una forma de nosotros demostrarles nuestro amor, demostrarles nuestro afecto, demostrarles que los amamos, que los cuidamos, es que tenemos que amonestarlos. Si vemos que ustedes van desviándose del camino, que ustedes están haciendo las cosas de manera incorrecta, que están actuando de manera incorrecta, que de pronto están encaminando de manera incorrecta, que su vocabulario no es correcto, que sus palabras no son las correctas, que su proceder con el hermano no es el correcto, que su proceder con el compañero de su trabajo, con el hermano de la iglesia, con sus padres, con sus hermanos de sangre, no es lo correcto. Nosotros como pastores debemos amonestarle. Nosotros no podemos verlos a ustedes hacer cosas incorrectas y decirle, ay hermano, como va bien. Amén. Eso dijo el borracho, le dijeron, lo vieron todo golpeado, todo sangriento, con la cabeza rota. Amén. Y uno le preguntó, porque lo llevaba un policía para el calabozo, y le dijo, ¿y usted cómo va? Y le dijo, ¿cómo vamos? Vamos bien. Iba con la cara rota y todo roto porque iba rebelde, no se dejaba llevar al calabozo porque había cometido una falta. Y lo llevaban, hermano, con el bolillo dándole y a golpes. Y él decía que como iba bien. Entonces yo no puedo, usted no pretenda, iglesia del Señor, y aún le digo a los hermanos nuevos, que sé que este culto, como les decía la vez pasada, es un culto de muchos hermanos nuevos, y aún los antiguos, no crea usted que lo vamos a hacer, lo vamos a ver nosotros, hacer cosas incorrectas y no lo vamos a amonestar. Porque un día nosotros vamos a tener que dar cuentas por ustedes. Amén. Lógico que a uno no le gusta que le llamen la atención. Ay, qué pereza, que solamente me dicen a mí, como fulanito siempre hace cosas malas y a él nunca le dicen nada. Bueno, tal vez usted no se da cuenta cuando a fulanito se le llama la atención. Amén. Pero tenemos que entender que una forma de amarlos es que hay que amonestarlos. Otra forma en que nosotros los amamos y les demostramos nuestro amor a través de la autoridad que Dios ha dado es que también tenemos que exhortarlos. Amén. Y les hemos enseñado qué significa exhortarlos, ¿verdad? Es animarlos, ¿cierto? Si de pronto lo vemos desanimado, entonces ya no le vamos a amonestar, ya no le vamos a caer así como que, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué pasó? Tal vez llegará el momento en que venga, hermano, ya vamos con el aceite, ya le sobamos la espalda y le decimos qué fue, cuéntenos, qué le duele, qué le pasa. Usted ve que a nuestros hijos uno no a todos los corrige igual, ¿cierto? Hay algunos que uno va y lo corrige sobándole la cabeza. Cuénteme, hijo, ¿qué le pasó?
pero hay otro que le toca llegar uno con la vara desde el comienzo, ¿cierto? Entonces hay algunos que uno le dice, venga, dígame. Y un padre responsable está pendiente de sus hijos. Hace unos días yo hablaba con uno de ustedes y lo llamé y le dije, venga para acá, ¿usted qué le pasa? ¿Por qué? Y yo le dije, cuénteme qué le pasa. Me dijo, nada. Y le dije, si a usted le pasa algo. Yo le dije, hace más o menos 2 meses yo lo noto raro, dígame qué le pasa. Y me dijo, sí, sí me pasa esto y esto. Y le dije, ¿hace cuánto? Dijo, hace más o menos 2 meses. Porque el hecho de que nosotros no permanezcamos como ahí encima de ustedes todo el tiempo, pero sí los analizamos, sí conocemos sus aptitudes, conocemos su carácter, y uno empieza a mirar, uno dice, a este le pasa algo. Amén. Y uno siempre está ahí preguntándole qué tiene, animándoles, venga, porque esto, porque aquello. Pero sabe que a eso que se complementa, nosotros quererlos ayudar, pero a eso hay algo que se complementa, que usted se deje ayudar. Porque nosotros podemos querer ayudarlos a todos, pero hay algunos que dicen, a mí no me ayuden, yo no necesito ayuda. Amén. Y eso me trae a la memoria una anécdota de un hombre que iba un día por un camino y encontró una tortuga encima de un poste, de esos estantillos del campo, y la tortuga estaba ya montada. Amén. Y el hombre se quedó mirando y miraba el estantillo y miraba la tortuga ahí encima y él solamente pensaba y decía, ¿cómo se subió esa tortuga allá? ¿Cómo trepó esa tortuga por ese estantillo? No, la respuesta era, alguien la colocó. La tortuga nunca iba a trepar por ese poste arriba a llegar hasta donde estaba la ruedita del estantillo. Alguien puso la tortuga allá arriba. Amén. Alguien tuvo que haber tomado la tortuga y ponerla allá arriba. Entonces, nosotros nunca llegaremos, hermano, a ninguna parte solos. Siempre necesitaremos la ayuda de alguien. Entonces, cuando esa persona, usted no sea de los que se cierre a decir, yo no necesito a nadie, yo en este mundo yo puedo solo, yo no necesito de nadie, yo no sé qué. No, todos necesitamos de alguien. Todos necesitamos de alguien. Usted tal vez necesitará de su esposo, necesitará de su esposa, necesitará tal vez de sus hermanos, de un amigo, de una amiga, de sus pastores, pero todos necesitamos de alguien. Ninguno, hermano, y menos en el Señor podemos vivir con espíritu de champiñón. Usted sabe que los champiñones son honguitos y crecen por ahí solos. No, en el Señor somos una familia. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? Entonces entiendan que la autoridad está puesta para amonestar y para exhortar. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? Pero entendamos, hermano, para ir entrando en el tema, que cuando nosotros recibimos esa autoridad de parte de Dios, también tenemos que aprender a manejarla. Amén. Mire que así como la fe, nuestra autoridad también va creciendo. Amén. Así como la fe, nosotros crecemos en la fe, también nuestra autoridad va creciendo. Usted no puede decir, ay no, yo soy cristiano, pero no tengo autoridad de reprender un demonio. Amén. No, es que llamemos a la hermana fulanita que esa sí tiene autoridad, o llamemos al hermanito fulano que ese sí tiene autoridad. No, yo tengo que entender que mi autoridad en el Señor debe ir creciendo. Pero como les decía, ¿cuál es el principio para que vaya creciendo? ¿Ya se les olvidó? Sometimiento. ¿Cuál es el principio para que su autoridad crezca? Sometimiento. Dígale al que está a su lado, ¿quiere crecer en autoridad? Sométase. Dígale, dígale. Amén. Sométase. Yo veo desde aquí a más de uno torciendo la boca. Amén. Yo les decía a mis hermanos cuando todos estábamos en la casa, yo les decía, vosotros sois mis hermanos y hacéis lo que yo os mando. Bíblica yo, ¿cierto? Es que hay que ser bíblico para todo.
Entonces yo las molestaba ya cuando estábamos todos, yo les decía, vosotros sois mis hermanos y hacéis lo que yo os mando. Y después, no queremos ser su hermano ya, amén. Pero el principio de crecer en nuestra autoridad es sometimiento, simple. ¿Sí ve qué sencillo? En la teoría suena bonito, lo difícil es en la práctica, ¿cierto? En la práctica es más complicado porque muchos no someten su carácter, ¿cierto? Muchos no someten su yo. Y el problema es que no están dispuestos a someterlo. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? Dijo, el que quiera ser mi discípulo, no, alguno dijo, tome su cruz, no, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué debe hacer? Lo primero que debe hacer es, niéguese. ¿A quién se debe negar? A sí mismo. El Señor dijo, ¿usted quiere ser mi discípulo? ¿Usted quiere seguirme? ¿Usted quiere ser uno de los que yo he elegido para que estén conmigo? Niéguese. ¿Cierto? ¿Y qué es negarnos a nosotros mismos? Negarme es que ya yo no vivo, yo ya no hago, yo ya no actúo, yo ya no pienso, yo ya no camino como yo quiero, sino que yo ahora camino, actúo, pienso y me muevo como Cristo quiere que lo haga. Por eso el Señor dijo, ¿quiere ser mi discípulo? Niéguese. ¿Y cuántos están dispuestos a negarse? Ups. ¿Cuántos están dispuestos a negarse? A ustedes mismos, a su yo, a su carne, a sus pasiones, a sus deseos, a sus propósitos, a sus sueños, porque es que negarnos es morir a todo, como dijo el apóstol Pablo, hermano, cuando él dice allá la palabra, dice, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Pero ¿sabe cuánto tiempo había pasado el apóstol Pablo buscando a Dios, conociendo a Dios, para venir a mencionar esa palabra y decir, oiga, yo ya no vivo, ahora el que vive en mí es Cristo? ¿Sabe? Había tenido que pasar un proceso más o menos de 15 años, 16 años, para él poder decir, ya no vivo yo, ahora quien vive en mí es Cristo. Pero si usted mira durante el transcurso de esos 14 años, de esos 15 años, recibió azotes, recibió golpes, recibió menosprecios, recibió y sufrió cárcel, recibió, hermano, menosprecios de los conocidos, de los desconocidos, durante todo ese tiempo. ¿Por qué? Porque era necesario que muriera en su yo. Cuando yo no muero en mi yo, hermano, yo no voy a decir, ahora Cristo vive en mí. Amén. Ahora Cristo vive en mí, ahora Cristo vive en mí. Entonces no vamos a entender que Cristo vive en nosotros hasta que no muramos en el yo. Y no vamos a poder crecer en esa autoridad. Tal vez creceremos en algunas otras cosas, pero lo que el mayor deseo de nosotros es crecer en la autoridad de Dios. Porque es que, como lo hemos dicho muchas veces, tenemos que trabajar en lo que realmente va a trascender. Amén. En lo que realmente va a trascender, hermano. Mire, estos días que hemos estado viviendo esta situación del duelo de mi abuela, yo miraba y yo decía, Dios, mi abuela tenía su casa, tenía sus cosas, tenía todo en su casa, estaba bien, y ahorita que ya partió, que ya no está, uno que bote esto, que esto ya no sirve, que regale lo que coja usted, reparta, vaya, lléveselo, y en un momento a otro ya no hay nada. Y yo decía, Dios, y a veces nos preocupamos tanto por lo de acá, por lo terrenal, por una cama, por un carro, por una casa, por un vestido, hermano, por un closet lleno de ropa, de zapatos, de cosas materiales. Y yo digo, y nos afanamos tanto por eso, que el día que muramos, hermano, escasamente nos pondrán una mudita de ropa que ni siquiera la llevaremos allá a la sepultura, hermano. Nada se va a ir. Y yo decía, y no nos preocupamos por lo que realmente va a trascender. No nos estamos preocupando por lo que realmente va a trascender.
Nos preocupamos por el último celular. Usted mira que se preocupan, ay, ya no, este celular no quiero, ahora quiero el otro que salió, ahora quiero el otro, ahora quiero el otro. Usted ve que, hermano, el mundo quiere tener a la gente engañada con su cuento de la tecnología. Ese ya está obsoleto, ese ya no tiene tal cosa. Ahora este es 3G, ahora este es 4G, ahora este es 5G, ahora este es 6G, y con sus cuentos de todas las Gs, quién sabe hasta dónde nos van a llevar. Y los incautos ahí cambien de celular. Ay, ya tengo que vender este porque ya no coge tal red. Y se les ha olvidado, hermano, que lo que realmente va a trascender es lo que somos. Es por lo que realmente nos hayamos preocupado. Amén. Entonces no estamos preocupados por buscar esa autoridad y esa presencia de Dios. No estamos preocupados por crecer en lo que Dios realmente quiere que crezcamos. Qué bueno que crezcamos en conocimientos terrenales. Eso es bueno porque también nos sirve. Yo no estoy en contra de que usted estudie, mejor. A mí me encanta estudiar. Y si usted se capacita, qué bueno, pero que nunca se le olvide que quien nos da la sabiduría y nos da la inteligencia es Dios. Que el día que usted se ensoberbezca y crea que lo que usted sabe es porque usted sencillamente es usted, ese día sencillamente Dios le puede mandar un Alzheimer o una demencia senil y ya se le olvidó todo. Ya. Amén. Ahorita en el funeral de mi abuela vino una amiga de nosotros, muy querida ella, le conocemos por muchos años, y su hijo me decía, porque con ellos crecimos como si fuéramos hermanos, y cuando se me acercó me decía: Mari, mi mamá no reconoce a nadie, y apenas tiene como 60 años, creo que todavía no tiene los 60, pero ella saluda a todo el mundo como si lo conociera. O sea, hola, ¿cómo está? Y no sé qué, bien, como si lo conociera. Dice, pero ni a nosotros ya nos conoce. Entonces, ¿usted cree que para Dios es imposible, como dijo alguien, como dijo por allá una canción mundana, borrarle el cassette y que usted ni sepa quién es? No. Amén. Usted puede quemarse las pestañas estudiando y decir, ay, yo ahora soy el doctor tal, fulanito de tal, he preparado en la universidad tal, pero si sencillamente a Dios le place que se le borre el cassette, ya no es nadie. Simple. De nada le sirvieron todos sus millones en su universidad, se le borró el cassette y ya. Pero cuando nosotros nos preocupamos, hermano, por crecer en Dios y por crecer en esa autoridad que Dios quiere que tengamos, es diferente. Entonces debemos aprender. Primer forma, hermano, primera manera que vamos a usar la autoridad es teniendo fe en Dios. ¿Cuál es la primera manera para poder nosotros usar esa autoridad? Teniendo fe en Dios. ¿Teniendo fe en quién? En Dios. Teniendo fe en Dios. Mire lo que dice la palabra en Marcos 11. Vaya conmigo. Alabe al Señor porque Él está aquí. Marcos 11. Si usted puede alabar a Dios, alábelo, porque el Señor está aquí. Amén. Marcos 11, versículo 22. ¿Está allí? Gloria a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en quién. Léalo fuerte. Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y os vendrá. Entonces, una manera, hermano, en que yo puedo usar la autoridad que a mí Dios me ha dado e ir creciendo en esa autoridad es teniendo mi fe en quién. Teniendo mi fe en quién. En Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Usted no se puede ir a reprender un demonio o a orar por un enfermo creyendo que es usted. Amén.
No crea que es usted, porque nosotros tenemos por hecho en la Biblia, ahí en el libro de los Hechos, usted mira la historia de los hijos de Exeba, que se fueron a reprender los demonios y empezaron a mencionar a Pablo, decía, por ese Jesús que predica Pablo, y empezaron a llamarle, y los demonios le decían, sabemos quién es Pablo, sabemos quién es Jesús, lo conocemos, pero ustedes quiénes son. Amén. O sea, ellos estaban actuando en un poder y en una autoridad que no les había sido dada, que no les había sido delegada. Ahora usted mira cuando la Biblia también habla en el libro de los Hechos, que menciona a Simón, un hombre que era un brujo. Él les dijo a los discípulos, ¿cuánto quiere que les pague para que me den de ese poder que ustedes tienen? Y nosotros no hemos tenido que hacer nada y Dios nos lo ha dado. Nosotros no hemos tenido que pagar ni un peso. Usted no ha tenido que decir, venga, giro un cheque, ¿dónde paso la tarjeta? Dios nos ha entregado una autoridad y nos la ha dado gratis. Ahora usted y yo la tenemos que cuidar y tenemos que empezar a trabajar, a acrecentarla y aprender a usarla. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo no puedo tener, hermano, y moverme en una autoridad en un Dios que desconozco. ¿Cuál es la primera forma de aprender a usar la autoridad? Teniendo fe en Dios, creyendo que lo que yo hago no soy yo, es el Señor a través de mí. Si un enfermo se sana, no soy yo, es Dios a través de mí. Si Dios le habla, hermano, si a usted Dios lo usa en algún don, llámese profecía, llámese ciencia, llámese discernimiento, quiero decirle, no es usted. Es Dios a través de usted. Usted sin Dios en su vida, sin la presencia del Espíritu Santo, usted no es nada. Nada. Es como el músico. Un músico sin instrumento no es nada. Ay, qué tan bonito que es el guitarrista. Toque la guitarra. ¿Cuál guitarra? Tóquela. No, pero es que no hay guitarra. Ah, entonces usted no es nada. Porque usted puede ser guitarrista, pero si no tiene la guitarra para interpretarla, no es nada. ¿Qué comprueba? Usted puede llegar y decir, yo soy pianista, yo soy, mejor dicho, Richard Clayderman me quedó en pañales. Ah, bueno, toque el piano. No, es que no hay piano. Y usted puede garantizar que usted es pianista, pero hasta que no esté el piano y usted se siente y lo toque, entonces uno puede decir, ah, sí es pianista. Hasta que usted no toque la guitarra, uno puede decir, ah, sí es guitarrista. Hasta que usted no toque la batería, uno va a decir, ay, sí, sí es baterista. Amén. Entonces entendamos, nosotros sin la unción de Dios, sin la presencia de Dios, no somos nada. La autoridad que nosotros tenemos es a través de Dios y de su palabra. Es a través de Dios y de su poder. Pero nosotros no somos nada. Y una de esas maneras es teniendo la fe en que es el que lo hace todo. Yo no sano a nadie. Amén. Yo no sano a nadie. Yo no ministro a nadie. Ay, es que a mí me ministró la pastora. No, yo no ministro a nadie. Quien lo ministra a usted es Dios. Amén. Ay, es que después de que el líder me ministró, no, él tal vez fue un canal y usted venía atribulado y Dios lo consoló. Ay, es que el líder me ministró y me consoló. No, Dios a través de su espíritu lo consoló. Dios a través de su espíritu lo ministró. Dios a través de su espíritu lo sanó. Dios a través de su espíritu lo fortaleció. Pero ¿cómo? Con la fe en el Señor. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Sin fe es imposible, y dice la palabra, el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Entonces yo debo creer que Dios es real, amén, y tener fe en el Señor. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Cuántos bendicen al Señor? Otra manera, hermano, de las que yo puedo usar la autoridad es cuando yo empiezo a hablar palabras de fe. Ahí mismo en Marcos 11, el 23. Leímos ahorita el 22, ahora leamos lo que dice el 23. ¿Sí está conmigo allí? Mire lo que dice el 23, léalo fuerte, dice, porque de cierto os digo, léalo fuerte y claro, que cualquiera que dijere a este monte, ¿qué dice la Biblia?
que dijere, hablara, confesara, ¿cierto? Quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, mire esa última parte, sino creyere que será hecho, léalo, porque lo dice 3 veces, lo que dice, léalo, lo que dice y lo que diga le será hecho. Mira que aquí encontramos la palabra dijere, dice y diga. Entonces, ¿cómo es la segunda manera? La otra forma de yo aprender a usar la autoridad, empezando a hablar palabras de fe. ¿Cuánto les gusta hablar palabras de fe? ¿A cuánto les gusta hablar palabras de fe? Entonces, otra manera de yo usar esa autoridad que a mí Dios me ha dado es hablar en el lenguaje de Dios. Hablar en el lenguaje. Yo no me imagino a Dios en el cielo diciendo, uy, no, me quedó difícil cambiarlo. No, yo pensé que podía. No, Dios habla y nos ve en el lenguaje de la fe. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? Y yo le digo, hermano, los que somos padres, miremos y hablemos de nuestros hijos en el lenguaje de la fe. Amén. En la autoridad de Dios, en el lenguaje de fe sobre ellos, ejerciendo esa autoridad. Amén. A veces uno dice que piensa que la autoridad solamente es grito, esto, aquello. No, la autoridad es cuando yo empiezo a ver con los ojos de Dios, cuando yo empiezo a mirar con los ojos de Dios. ¿Dicen amén? Cuando usted empieza a ver y a hablar tal vez el lenguaje de Dios, y usted empieza a decir, oiga, sí, tal vez está de esta manera, pero Dios puede hacer algo diferente. Eso es hablar el lenguaje de Dios. Eso es hablar el lenguaje de fe. Eso es hablar en palabras diferentes. Eso es hablar en autoridad. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? Eso es hablar, hermano, con las palabras de Dios. Porque ¿cuál es la palabra del diablo? Las palabras del diablo